Buenas tardes, amigas y amigos. Este video cuenta el periodo de purificación que debió pasar María y luego presentan al niño Jesús para cumplir con la ley. Por aquel entonces un hombre justo llamado Simeón vivía en Jerusalén, quien esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le había prometido a Simeón no probar la muerte antes de conocer al Mesías. El Espíritu Santo lo empuja al templo cuando los padres del niño Jesús lo llevan al templo a ofrecerlo al Señor. Él lo toma en sus brazos y le dice a Dios que ya lo puede dejar ir en paz. Simeón bendice a sus padres de Jesús y le dice a María que una espada le atravesará el alma. Por ahí andaba también la profetisa Ana, quien anuncia al niño Jesús como liberador de Jerusalén. La familia real se regresa a Nazaret, en tanto el niño Jesús crecía en gracia, edad y estatura ante Dios y los hombres. Empezamos. Jerusalén es un tema importante en Lucas, un símbolo de la bendición de Dios y de la continuidad entre promesa y cumplimiento entre el judaísmo y el Israel reconstituido que se extiende desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén a fin de presentarlo al Señor. Después de la circuncisión se espera todavía el tiempo de la purificación, por lo que dice, cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre, según la ley, etc. Si examinamos detenidamente las palabras de la ley, hallaremos ciertamente que la misma Madre de Dios, como no había concebido por obra de varón, no estaba obligada al precepto legal, porque no era considerada como inmunda toda mujer que alumbrase, sino solo aquella que alumbrase por obra de varón, por lo cual se distinguía aquella que había concebido y dado a luz siendo virgen. Según está escrito en la ley de Moisés, todo varón primer nacido será llamado santo para el Señor. Solamente Jesús, nuestro Señor, es santo entre todos los nacidos de mujer, puesto que no experimentó en su inmaculado nacimiento las consecuencias del contagio humano, que rechazó por su majestad celestial. Porque si seguimos el sentido de la letra, ¿cómo podremos decir que es santo todo hombre, cuando sabemos que muchos han sido malvados? Pero Él es aquel santo a quien señalaban los piadosos preceptos de la ley divina en la figura del futuro misterio, porque Él es el que solo debía abrir el seno misterioso de la Santa Virgen Iglesia para engendrar a los pueblos, y a fin de dar en sacrificio, según le había dicho la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Oh, profundidad de los secretos de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ofrece hostias aquel que es honrado igualmente con el Padre, diciendo la verdad. Observa las figuras de la ley, es autor de la ley como Dios y la cumple como hombre. Por ello sí, para dar la ofrenda conforme está mandada la ley del Señor. Levítico 12:8, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Esta era la ofrenda de los pobres, porque el Señor había mandado en la ley que los que pudiesen ofrecer un cordero por el hijo o por la hija ofreciesen a la vez la tórtola o la paloma, pero que los que no pudieran ofrecer un cordero ofreciesen 2 tórtolas o 2 pichones. Así el Señor, siendo rico, se dignó hacerse pobre para hacernos participantes de sus riquezas por su pobreza. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al ungido del Señor. Revelación divina. Simeón vivía en comunión con Dios y el Espíritu Santo le había dado la certeza de que alcanzaría a ver con sus propios ojos al Mesías prometido antes de morir. Esto demuestra cómo Dios cumple sus promesas a los que esperan con fe.
La espera del justo, Simeón, representa a los que esperan con paciencia y fidelidad en las promesas divinas, aunque Israel llevaba siglos aguardando al Salvador. Él mantiene la esperanza hasta el final de su vida. El cumplimiento de la promesa de entrar José y María con el niño Jesús en el templo, Simeón reconoce en él al Cristo. En ese momento puedes clamar: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2, 29-30. Enseñanza para nosotros. El Espíritu Santo sigue revelando a los corazones abiertos la presencia de Cristo. La vida de Simeón enseña que la espera confiada en Dios nunca es en vano. Ver al ungido del Señor antes de morir simboliza también la esperanza cristiana. Morir en paz habiendo encontrado y reconocido a Jesús como Salvador. En resumen, este versículo subraya que el Espíritu Santo guía la vida del creyente, mantiene viva la esperanza y concede la gracia de reconocer al Mesías cuando llega. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres llevaron al niño Jesús para cumplir con él las prescripciones acostumbradas de la ley, aunque Simeón no es sacerdote, tanto él como Ana personifican la esencia del culto del templo, el servicio de Dios. La escena está ya preparada para el Nunc Dimittis de Simeón, pues tanto la ley como el espíritu profético y el culto en el templo tienen como función preparada la escena donde aparece la grandeza de Jesús. Él lo tomó en sus brazos, alabó y dijo: y si tú quieres poseer a Jesús, abrazarlo, y debes cuidar con todo empeño de tener siempre por guía al Espíritu Santo y venir al templo del Señor. Por eso sigue: y al entrar sus padres con el niño Jesús, esto es su madre María y José, que se creía que era su padre, para practicar con él lo prescrito por la ley, lo tomó Simeón en sus brazos. Cuán dichosa fue esta santa entrada en el templo sagrado, por la cual se adelantó el término de su vida. Dichosas manos que le tocaban al verbo de vida, y dichosos también los que lo recibieron. Aquel hombre justo recibió al niño Jesús en sus brazos según la ley, para demostrar que la justicia de las obras que según la ley estaban figuradas por las manos de los brazos debía cambiarse por la gracia humilde, ciertamente pero saludable, de la fe evangélica. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz según tu palabra. Si solo con tocar la franja del vestido de Jesús quedó curada aquella mujer, ¿qué habremos de juzgar de Simeón, que recibió al niño en sus brazos y se regocijaba teniendo a ser que había venido a librar a los cautivos, sabiendo que nadie podía sacarlo de la prisión del cuerpo con la esperanza de la vida eterna, sino aquel que tenía en sus brazos? Por esto se dice: y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, sacas en paz de este mundo a tu siervo, porque han visto mis ojos tu salvación. Se le había ofrecido que no moriría antes de ver al Cristo ungido del Señor, y por tanto, manifestando que esto se había cumplido, añade: porque han visto ya mis ojos tu salvación. Bienaventurados tus ojos, tanto los del alma como los del cuerpo. Estos en verdad recibieron al Señor de una manera visible, aquellos no solo considerando lo que han visto, sino reconociendo al Verbo del Señor en su carne, iluminados por la luz del Espíritu. Porque el Salvador que habéis visto es el mismo Jesús, cuyo nombre significa salvación, que preparaste a la faz de todos los pueblos. Jesucristo, pues, había sido aquel misterio que se manifestó en los últimos tiempos y que fue preparado antes de la creación del mundo. Por eso dice: la cual es aparejada ante la faz de todos los pueblos, etc. Esto es la salud de todos los pueblos, que ha sido hecha por Cristo. ¿Cómo pues se ha dicho antes que Israel esperaba su consolación? Porque el Espíritu le hizo conocer que Israel tendría su consolación cuando estuviera preparada la salud para todos los pueblos. Luz para revelarse a los gentiles y para la gloria de Israel, tu pueblo.
Observa también la penetración del venerable y digno anciano antes de parecer como digno de la bienaventurada visión. Esperaba el consuelo de Israel, pero desde que obtuvo lo que esperaba exclama, diciendo que había visto la salvación de todos los pueblos, porque la inefable luz de aquel infante bastó para que viese lo que había de suceder en la prosecución de los tiempos. Su padre y su madre estaban asombrados de lo que se decía de él. Cada vez que viene a la memoria el conocimiento de las cosas sobrenaturales, se renueva el milagro en el espíritu, y por esto dice: su padre y su madre escuchaban con admiración las cosas que de él se decían, tanto por el ángel y por la multitud del ejército celestial, como por los pastores y por el mismo Simeón. Bendíjolos entonces Simeón y dijo a María su madre: este es puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y para ser una señal de contradicción. Una vez celebradas las alabanzas del Señor, Simeón dirigió su bendición sobre los que traían la línea donde prosigue, y los bendijo Simeón, dando su bendición a los dos. Dirige los anuncios de lo que había de suceder solamente a la madre, aun cuando por esta bendición común no excluye a José de la paternidad aparente, y hablando a la madre aparte de José, la considerada como verdadera madre del Señor. Y a ti y a tu misma alma una espada la traspasará, a fin de que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. En ninguna historia se lee que la Santísima Virgen María muriera herida por alguna espada, especialmente cuando no el alma sino el cuerpo es quien puede ser atravesado por el hierro. Por tanto, debemos entender que la espada que traspasó su alma fue aquella que se dice: y la espada de los labios de ellos atravesó su alma. Salmo 58:8. Esto es refiriéndose al dolor de la Virgen por la pasión del Señor. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años. Desde su virginidad había profetizado Simeón. Había profetizado una que era casada, había profetizado a una virgen. Debió también profetizar a una viuda para que no faltase ningún sexo ni condición. Por ello dice: vivía entonces una profetisa llamada Ana, etc. Y en la viudez había llegado hasta los 84 años y no se apartó del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Ana, tanto por sus virtudes de viuda como por sus costumbres, está representada como digna de anunciar al Redentor al mundo, por lo que continúa, que era ya de edad muy avanzada y que había vivido desde su virginidad 7 años con su marido, siendo viuda hasta los 84 años. Se presentó también en aquel mismo momento y se puso a alabar a Dios y a hablar de aquel niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Esto es, daba gracias viendo la salvación del mundo en Israel. Decía de Jesús que era el Redentor y el mismo Salvador. De aquí prosigue y hablaba de él a todos los que esperaban, etc. Y como Ana la profetisa habló poco, no muy claro, de Jesucristo del Evangelio, no refiere explícitamente lo que ya dijo. También puede creerse que tal vez habló Simeón antes que ella, porque este representaba la forma de la ley, puesto que su nombre quiere decir obediencia, y ella representaba la gracia, según la significación del suyo. Y como Jesucristo estaba entre ellos, dejó morir al primero con la ley y fomentó la gracia de la vida de la última. Y cuando hubieron cumplido todo lo que era exigido por la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. San Lucas omite esto porque sabía que Mateo lo había expuesto con mucho detenimiento, a saber que el Señor, después de todas estas cosas, para evitar que Herodes lo encontrase y lo matase, fue llevado por sus padres a Egipto, volvió a Galilea del mismo modo, después que hubo muerto Herodes, empezando a vivir en su ciudad Nazaret.
El niño crecía y se robustecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Podía haber nacido Jesús teniendo en cuanto al cuerpo una edad madura, pero para que esto no pareciese fantástico, creció poco a poco, como dice el texto, y el niño creció y se fortificaba. Debe advertirse la distinta significación de estas palabras, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando era niño, esto es en cuanto se había revestido el hábito de la humana fragilidad, debía crecer y fortificarse. Si según algunos la carne de Jesús se había transformado en la naturaleza divina, ¿cómo podía recibir incremento? El creer que puede crecer aquel que no ha sido criado es una impiedad. Amigas y amigos, es hasta aquí donde terminamos este video, donde se narra desde el periodo de purificación que debió pasar María y luego presenta al niño Jesús en el templo para cumplir con la ley. Por aquel entonces un hombre justo llamado Simeón vivía en Jerusalén, quien esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le había prometido a Simeón no probar la muerte antes de conocer al Mesías. El Espíritu Santo lo empuja al templo cuando los padres del niño Jesús lo llevan al templo a ofrecerlo al Señor. Simeón toma en sus brazos al niño Jesús y le dice a Dios que ya lo puede ir, que ya se puede ir en paz. Simeón bendice a los padres de Jesús y le dice a María que una espada le atravesará el alma. Por ahí andaba también la profetisa Ana, quien anuncia al niño Jesús como liberador de Jerusalén. La familia real se regresa a Nazaret, en tanto el niño Jesús crecía en gracia, edad y estatura ante Dios y los hombres. Me es grato despedirme de ustedes hasta el próximo video, con la bendición de Dios. Un abrazo y pulgar arriba.